Bueno, me siento muy contento porque estas cosas pasen, ocurran, existan, ¿no? Que exista un congreso como este, pues me parece algo muy importante y muy valioso. Y que además los niños, niñas y adolescentes tengan un protagonismo aquí, pues fundamental, ¿no? Así que enhorabuena por la organización y muchas gracias por la invitación, ¿no? A partir de ahí, arranco. Bueno. Vamos a ver qué os cuento, ¿no? Porque, claro, de repente disponer de una hora es un lujo, es mucho, está muy bien, pero no quisiera aburriros. Y por otro lado, cuando pienso en la cantidad de niños, niñas y adolescentes y personas adultas que han estado alrededor de procesos de participación infantil en los que he tenido la suerte de estar, pues claro, son tantas cosas las que nos han enseñado que en una hora es imposible contarlas también, ¿no? Entonces es mucho tiempo y a la vez es poco tiempo. ¿Cómo sintetizo? Pues espero que con vuestra ayuda, ¿vale? Prefiero, al estar acostumbrado a procesos participativos, prefiero que la gente me guíe, me oriente. Yo podría hablar y hablar y hablar, pero quizá no sea interesante para lo que queráis, ¿no? Entonces, como decía Galeano, puede que eso rasque y mucho, pero que rasque donde no pica. Entonces, estamos ahí un poco perdiendo el tiempo todos y todas, ¿no? Así que os pido que, por favor, pues me vayáis conduciendo, guiando, con preguntas, aportaciones, cuestiones que queráis, y así lo hacemos más orientado a lo que os sirva o en lo que estéis por ahí, ¿no? Siempre y cuando yo pueda echar una mano y responder. Si no, diré que no lo sé y ya está, no perdemos más tiempo, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos un poco allá. Quería plantear dos cuestiones, ¿no? Para ver que la infancia, la participación infantil, puede aportar algo a cambios sociales, ¿sí o no, no? Entonces, quería plantear dos preguntas. La primera, ¿qué puede un niño? ¿Qué puede una niña? ¿Qué puede un adolescente? ¿Qué puede? ¿Cuánta potencia tiene para hacer? Y para pensar y para generar ese cambio, ¿no? Y dos, ¿qué pasa cuando los niños y niñas participan? ¿Qué tipo de cambios llegan a darse, a ocurrir? Creo que son dos preguntas fuertes, ¿no? Así que, ¿tiramos por ahí, por ejemplo, para empezar? ¿Sí? Reconducirme, ¿eh? Bueno, pues si las preguntas no sirven, pues vamos a intentar pensar un poquito en ellas, ¿verdad? Respecto a la primera, ¿qué puede un niño, una niña, ¿no? Hay un cuento que igual conocéis, porque es conocido, ¿no? Muy conocido, de Jorge Bucay, que cuenta la historia de unos niños, ¿no? Cuenta cómo un niño pequeñito de 6 años estaba en casa, sus papás se habían ido y estaba una chica cuidándolo a él y a su hermanito, que era un bebé. Y en un momento dado, una despiste o una mala acción, digamos, en su trabajo, esta chica sale un momento y deja a los niños que estaban durmiendo, ¿no?, en la habitación. Para evitar que en ese rato que se iba a ausentar pasase, el niño pues a lo mejor saliese de la siesta y se viese que no estaba solo y tal, cerró con llave la habitación del niño donde estaban él y su hermano. Y bueno, ocurrió, es un cuento, un incendio en ese tiempo en la casa, y la casa estaba en llamas y de repente el niño solo con su hermano mucho más pequeño que él. Había unos barrotes, unas rejas más bien, unas rejillas metálicas. Era complicado, ¿no? No funcionaba, no tenía el teléfono, en fin, una situación terrible, ¿no? Cuando llegaron los bomberos y vieron, al acabar de sofocar el incendio, pues estaban asombrados, porque el niño en cuestión había conseguido con unas perchas romper las rejillas de la salida de la ventana, meter en la mochila a su hermano y bajar por un árbol que había al lado de la casa, ¿no? Y así fue como se salvaron. Entonces el jefe de bomberos, cuando todo el mundo se preguntaba ¿cómo es posible?, el jefe de bomberos reflexionó y dijo: porque no había ningún adulto diciéndole que no podía hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña historia, un cuento, pero así con fuerte carga dramática, pero que demuestra que un niño o una niña puede muchas cosas, y algunas son absolutamente sorprendentes. Cuando entramos los adultos en el ámbito de la participación infantil,
y ponemos aquello que Gianni Rodari, el famoso escritor también italiano, el de la gramática de la fantasía, llamaban la oreja verde, es decir, la oreja de escuchar otros lenguajes, los muchos lenguajes con los que las infancias se expresan, pues aparecen auténticos descubrimientos, auténticas singularidades en la mente adulta, ¿no? El propio Tonucci decía que en el año 95 publicó La ciudad de los niños y empezó a proponer todo aquello en aquel momento, los consejos de la infancia. Decía que la mayor diversidad que hay es entre adulto y niño, mucho más que entre cualquier tipo de adultos de cualquier cultura. Es un salto mental muy grande, son universos mentales diferentes. La lógica y la psicológica, la ecológica de cada niño, cada niña, son universos que todavía no han entrado del todo en la órbita de nuestra cultura, digamos, ¿no? De la que con el tiempo pues van a ir manejando, ¿no? Entonces son oportunidades de pensar mundo y de pensar vida, de pensar relación, de pensarlo todo de otras maneras saludables. Y Tonucci decía que una ciudad amigable con la infancia es una ciudad amigable con toda la diversidad, porque representan el máximo grado de diversidad. Por eso, tan importante construir ciudades y construir municipios pues con la infancia, ciudades de los niños y las niñas, con los niños y con las niñas, ¿no? Entonces ahí toda la diversidad se va a ver mucho más respaldada, potenciada, y las ciudades serán más orgánicas, más ricas culturalmente, ¿no? y socialmente. Una ciudad, además, amable con los niños y las niñas es una ciudad más segura con toda la ciudadanía, una ciudad más amable con todas las diversidades, ¿no? El niño nos enseña a mirar la ciudad de otra manera, a transitarla de otra manera, a recorrer el espacio de otra manera. Por ejemplo, está mucho más cercano un niño y una niña con su empatía y su resiliencia y demás características que trae así como de serie, su curiosidad, de personas con diversidad funcional que el resto de adultos. Entre otras cosas porque el niño, pequeñito, tiene otro paso, tiene otro pie y camina a otra velocidad por la ciudad. Y mira cosas que los demás a lo mejor no miramos. Y siente cosas que los demás a lo mejor hemos olvidado. Y entonces está ahí como humus, como haciendo que la vida siga siendo posible y que sigan abiertas muchas posibilidades, ¿no? Entonces, cuando entramos en el ámbito de la participación infantil, los adultos, con la oreja verde, se nos abren de nuevo universos de vitalidad. Y esto es esencial para la participación ciudadana, no para la participación infantil, que nos lo da, sino para la participación ciudadana. Cuestiones como la resiliencia, la sensibilidad, esa capacidad para no tachar, no ponerle la cruz al otro y fuera para siempre, sino ir error a error, viendo qué hacer con ello. Hay montones de cualidades como ciudadanos que son esenciales y que están ahí en la infancia. Y entonces tenemos tanto que recibir si nos encontramos que fortaleceríamos, fertilizaríamos mucho la participación adulta, la participación ciudadana, si tomamos de los niños y las niñas, ¿no? Lo que pasa es que hay que acercarse a sus lenguajes y hay que hacer un esfuerzo para no ir siempre corriendo o no ir siempre con el objetivo ahí a tope, ¿no? Fijaros, hace una anécdota de padre, amor de padre, pero ¿qué le vamos a hacer? Para mí, una de las millones de cosas, ¿no?, que los niños y niñas me enseñan, ¿no? Iba con mi hijo, aún no había cumplido los 3 años, ya estaba cercano, lo había ido a buscar a casa de la abuela y entonces caminábamos por la ciudad, por Oviedo, así al anochecer. De repente el niño mira al cielo y iba caminando. Tenemos que llegar a casa, todavía tengo que hacer la cena, en fin, es un poco tarde, ritmo motorizado del adulto, ¿no? Como si tuviéramos el motor dentro, ¿no? Y de repente él va despacio y veo que se para. Yo no veo nada alrededor y él se queda ahí parado mirando al cielo, ¿no? Y yo le dije, ¿pero qué miras? Y muy reflexivo dice así, necesitamos una escalera para subir a la luna. Y yo por un momento digo, wow, esto, o sea, me saca de mi ritmo, es otro código, es otra historia. Digo. Y entonces yo paré un rato a ver la luna, digo, pues qué bien, ¿no? Que nos hemos tomado una pausa y hemos mirado la luna, que está. Y es maravillosa verla, ¿no? Pero resulta que al ir a hacer la cena, pues no podía yo mirar la luna, que es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, para que se sepa, ¿no? Necesitaremos esa escalera, pero los niños y niñas nos la dan.
esa escalera para subir a la luna o a donde haga falta. O sobre todo, para bajar a la Tierra y verla y cuidarla, que es un planeta bien hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué puede un niño? Pues universos, lo que puede, ¿no? Lo que pasa que de tanto imposibilitarles poder, muchas veces los niños dejan de poder, porque dejan de creer que pueden. Y esto, entonces, se están haciendo mayores, ¿no? A veces a edades muy tempranas. Cuando un niño empieza a perder la curiosidad, la energía esa que tiene, las ganas de, entonces algo está pasando, ¿no? Y ahí los adultos deberíamos revisar un poco qué estamos haciendo. De tanto ir a hacer la cena y que cada cosa en su sitio y en su manera, en ese orden, pues resulta que otros órdenes posibles de la vida se nos anulan y con ello la posibilidad de la diversidad, que es el principio de la vida en la naturaleza, la diversidad, ¿vale? Entonces, bueno, para entender la diversidad y acercarse a ella, hay que hacer el esfuerzo y cambiar un poco tempos. Dejar, vale, ¿qué pasa ahora si me inundo de este momento tan diferente que los niños y las niñas me están regalando? Y entonces empiezan a pasar cosas muy interesantes. No significa que te desresponsabilices o que pierdas tu papel o tu función. Vas a seguir pues educando o cuidando o haciendo lo que tengas que hacer. Pero se van a abrir más posibilidades, ¿sí? Entonces, los niños y las niñas pueden mucho, pero quienes acompañáis procesos de participación infantil sabéis que hay que facilitar o posibilitar esa potencia que tienen para que pase a acto, para que pueda ser, ¿no? Si le limitamos todo, pues entonces ya en breve ya sabrán lo que tienen que saber, que a las 9 hay que cenar, punto. Olvídate de mirar la luna, no sé, ¿sí? Bueno, pues fijaros, cuando de repente no, porque fue un proceso muy largo, pero aparece la Convención de Derechos de los Niños y se plantea que tienen derechos de participación. Esto era un cambio importante, ¿no? Nosotros ahora, después de tantos años en Asturias, haciendo participación infantil, acompañando procesos, pues una de las cosas que más hacemos es ir a los centros educativos y hacer talleres para ver si los niños y niñas conocen sus derechos y tienen idea sobre cómo llevarlos a la práctica, especialmente los de participación, que les corresponden. Si ellos no participan, da igual que el derecho esté en el papel, que no hay ejercicio de la participación, ¿verdad? Y nos sorprende mucho que muchos niños y niñas no conocen sus derechos, menos aún los derechos de participación. Son ahí esos artículos, ¿no? del 12 al 17, unos poquitos que están ahí, y no los conocen, algunos ni lo sospechan. Wow, tremendo, ¿no? Que podamos participar. Y después no se les ocurre cómo participar, ¿no? Hablaba antes con Saray, ¿no? Que cuando al principio empiezas no sabes, porque no estás entrenado, no sabes cómo participar. Entonces te preguntan y lo que dices pues también a veces es como un poco raro, ¿no? Una vez estaba en Somiedo, una zona parque natural en Asturias, en alta montaña, zona rural con muy poca población infantil, pueblos muy poco poblados, población envejecida, bueno, todas estas cosas que pasa con el mundo rural. Y estaban haciendo el plan de infancia. En una sala del ayuntamiento estaban los adultos. Y en otra sala estaba yo con niños y niñas de tercero y cuarto preguntándoles un poco sobre su principal problema en su pueblo. Entonces va un niño y me dice que el principal problema que tiene como niño en su pueblo es que hay pocos aparcamientos. Y yo le pregunté que a qué edad sacaban el carnet de conducir allí en su municipio, que si ya con 9 años ya él manejaba por ahí. Y me dijo que no. Y otra niña va y me dice que hay pocas ayudas a las casas rurales, a las casas de aldea. Y le pregunté que a qué edad, que si ya tenía una, que si ya la gestionaba, ¿no? Y me dijo que no, que su madre y tal. Yo, vuestros padres están en la sala de al lado. Ahí hablan los adultos de cosas de adultos. Y no digáis lo mismo que ellos. Yo no quiero oír eso, porque hay veces que cuando lanzas una pregunta, si no hay costumbre a participar, piensan que hay una respuesta correcta y que intentan decirle al adulto lo que quiere oír. Y no es eso. Justo es todo lo contrario. Es que nos saquen de la caja y nos aporten algo que nosotros no esperábamos, ¿no? Así que nos pusimos a jugar un rato para volver a la dimensión niño. Bueno, y volvemos a repetir la pregunta. Y entonces ya uno de los niños dice: el principal problema que tenemos en mi pueblo es que nuestro juego favorito es el juego de la comba, de la cuerda, ¿no?
¿Y el problema cuál es? Dice, pues que solo somos dos niños. Entonces, claro. Pues, pero claro, esto era súper gráfico. En la sala de al lado hablaban del problema, del reto demográfico, del problema de despoblamiento, etc. Pero nunca nadie iba a decir, y los niños y niñas de este pueblo, precisamente por esto, no pueden jugar a la comba porque solo son dos. Pero para el niño o la niña ese es el problema. Entonces está absolutamente conectado con lo otro. Pero sin escuchar la dimensión niño, nunca vamos a darnos cuenta de eso o otras muchas cosas. Entonces, como la vida es cuestión de matices, esos matices no nos pueden faltar, porque si no, pasamos como una pisonadora yendo a cenar, a hacer la cena, y no vemos la luna, o pasamos por los pueblos diciendo que cómo está el tema el reto demográfico, pero a ese niño, a esa niña, que en su día a día les podríamos ayudar con el tema de la comba, su calidad de vida no queda resuelta por ese análisis sociológico general que hacemos. No sé si se entiende, ¿no? Entonces les pregunté, problema niña, ahora sí, estamos ahí, solución en dimensión niño-niña. ¿Qué se os ocurre para resolver este problema concreto? Y tras pensar un rato, hacer una lluvia de ideas, un niño dice, pues en mi pueblo, ahí en el pueblo donde estamos, tenemos un pequeño parque y hay como un poste así de madera. Podemos pedirle al alcalde que ponga una anilla metálica giratoria, de forma que atas la cuerda y la anilla hace lo mismo que tu muñeca, te sigue, porque estamos hartos de amarrar al árbol y nos hace raros, extraños la cuerda y no pierdes, pero con eso, bueno, pues problema en dimensión niño, solución en dimensión niño. Se lo dijimos al alcalde, es una solución pues claramente viable, económica, práctica, inteligente, súper concreta y que resuelve un montón de situaciones, ¿no? En estos talleres que hacemos con niños, niñas y adolescentes en los centros educativos, hacemos un pequeño juego dinámica que, bueno, os voy a contar ahora cómo va, ¿vale? Bueno, pues, vamos bien. Podéis entrar cuando queráis, ¿eh? Bien, pues les decimos una serie de noticias, son unos titulares, ¿no? Ahí, para periodistas, pues. Entonces damos el titular y el grupo del aula tienen que levantar la mano, pues decimos, ¿quién piensa que esto es verdadero? Levanta la mano, hacemos recuento. ¿Quién piensa que es una noticia falsa? Lo mismo. ¿Quién le resulta extraña, no sabe, no contesta? Y lo mismo, ¿no? Bien, las noticias son de este estilo. Niños y niñas de Avilés, de 12 a 14 años, al descubrir que Estados Unidos es el único país que no ratificó la Convención de Derechos del Niño, año 2011, deciden escribir una carta a Barack Obama, presidente entonces de los Estados Unidos, para exigirle que Estados Unidos ratifique la Convención de los Derechos de los Niños. Esa es la noticia. Vale. Cuando la lanzamos, pues pregunto, ¿quién piensa que es falsa? ¡Bum! Todas las manos prácticamente arriba. 90%, 95%. Siempre hay alguno que disiente. Pues bien, estupendo. Pero esa es como una de las noticias, ¿no? O niños y niñas de La Viana, por ejemplo, fueron a Estocolmo a dar una conferencia en un congreso europeo contra la pobreza y la exclusión social infantil y hablaron pues para más de 500 adultos de toda Europa. Votos, pues todo el mundo piensa que eso es falso, sobre todo si son de los concejos vecinos a La Viana, que los de al lado piensan que los de ese concejo no van a hacer eso y así, ¿no? De ninguna manera. Bueno, por ejemplo, otra noticia, Chaeli, una niña sudafricana de 12 años con parálisis cerebral, de una familia de clase económica así media baja, ¿no? Va a la escuela, la llevan sus amigas, su hermana, con una silla que van empujando y quiere más autonomía, quiere una silla motorizada que ella pueda controlar con un mando, ¿no? Pero sus padres no se lo pueden permitir de ninguna manera. La silla cuesta 3.000 euros y es absolutamente inalcanzable. Entonces decide hacer una campaña a nivel local, regional, incluso nacional, para vender unas macetas que decoran con girasoles y con eso sacar dinero para conseguir los 3.000 euros. Cuando lanzo esto ya la gente dice, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, ya los votos están como más divididos, ¿no? Pero esta niña de 12 años pues hizo eso y consiguió los 3.000 euros. Pero luego digo, y no solo eso, consiguió dinero para 200 sillas más y las repartió por todo el sur de África y en otros países también, para niños que lo necesitaban. Pues todas las noticias, por increíbles que parezcan, todas son verdaderas.
No hay ninguna falsa en ese juego, en esa dinámica. Solo es una forma de mostrar que hay cosas increíbles que los niños, niñas y adolescentes pueden hacer. ¿Cómo? Sobre todo, de muchas maneras, pero sobre todo en el momento en que empiezan a juntarse y a organizarse, a generar un grupo. Porque si los niños y niñas, con todas sus necesidades, van por su cuenta a hablar con el alcalde o lo que sea, bueno, están ejerciendo ahí su derecho. Tienen que prestarles ahí, concederles audiencia. Pero es todo muy deslavazado, ¿no? Pero cuando se juntan y las cabezas de los niños y niñas se ponen a inspirarse unos a otros, pasan cosas realmente increíbles, ¿no? Fijaros, con lo de la carta a Obama, los propios niños y niñas dijeron, ¿y qué pasa si Obama no nos contesta? Porque sospechaban que no les iba a contestar, a pesar de que tuvieron el detalle de traducirle la carta al inglés para facilitarlo, ¿no? Pidieron a una profe que lo hiciera y bien. Y que la alcaldesa de Avilés mandase la carta con el remite del ayuntamiento por tener una dirección, porque ellos eran de tantos sitios distintos que no tenían un lugar, ¿no? Entonces no contestó. Y entonces a los 6 meses decidieron que iban a hacer una campaña y entonces hablaron con todas las asociaciones de Avilés, con la alcaldesa, para que ese proyecto, cientos de personas de todas partes se sumaran a pedir que Estados Unidos ratificara la Convención de Derechos del Niño. Y así lideraron una campaña que acabó haciéndose pues internacional, porque colegios de otros países hermanados con los suyos, ayuntamientos que tenían hermanamiento con otros de fuera, asociaciones de Avilés que tenían relación con otras de fuera, y consiguieron hacer una campaña de esas características, unos niños de 12, 13 años, ¿no? Por favor. No. Un ataque de risa nunca viene mal, ¿eh? Un aplauso para... No. ¿Le puedo escribir una carta a Biden? ¿Tú se la puedes escribir? Sí. Pues ¿por qué no? ¿Entonces puedo? Pues claro. Otra cosa es que pase, ¿no? Bueno. Fíjate, en este proceso en Avilés, como os decía, fue muy organizado por los propios chavales. Eran niños y niñas y adolescentes de 17 centros educativos. Fueron a su cole, hablaron con sus tutores, pidieron a sus compañeros argumentos para la carta. Llevaron argumentos de 400 niños, niñas y adolescentes. Con esos argumentos de 17 coles armaron una única carta con los mejores argumentos bien ordenados y la pulieron ahí muy bien y después se organizaron para mandarla en nombre de todos y todas, ¿no? Aún así Obama no contestó, pero la carta se mandó y no solo eso, sino que fue un ejemplo. Tuvo muchas consecuencias aquello, muy buenas, ¿no? Aunque Obama no contestó, el grupo tuvo tanta repercusión que pasó de ser un grupo de 20 niños, niñas y adolescentes a un grupo de 125 niños y niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, cuando ya iban a ver a la alcaldesa, no era lo mismo cuando iban 20 que cuando iban 120, ¿no? Sí. Era otra energía, otra fuerza. Ostras, hay infancia organizada, hay algo que va más allá de un consejo formal, porque hay todo un grupo que está trabajando regularmente, ¿no? Entonces se organizaron mucho y lo hicieron muy bien, ¿no? Así que yo os animo a que todo aquello que sea... Pues le quiero enviar una carta a Biden, no sé de qué, pero le quiero enviar una. Así, a nivel personal. Sí. Bueno, yo te recomiendo que lo pienses y que lo hables con tus compis, ¿no? Ok, ¿queréis enviar una carta a Biden? Vale. Estados Unidos sigue sin ratificar la convención, así que pues entonces habrá hay que recordárselo, ¿no? Hay que hacer otra. Le podemos enviar una cada día y cuando le lleguen estarán hartos. Entonces, cuando uno insiste más, pues contestarán, les guste o no. A lo mejor es con cállate, pero da igual. Un shut up. No os desaniméis. Cuando hay una buena causa hay que intentarlo, ¿no? Bueno, más cosas que ya llevo así un rato yo dando punch. Cuestiones, comentarios, aportaciones, lo que queráis. Intriga. Seguro que tenéis también alguna otra carta que os gustaría enviar, alguna necesidad, algún requisito. Tenemos varios consejos todavía por aquí. San Antonio, Mislata. ¿Vosotros tenéis algo más que decir, que aportar? ¿Os parece increíble esta participación de 120? ¿Creéis que podéis llegar a ser 120 niños y niñas reclamando algo? Os está retando, chicos. Por allí tengo un sí. Mira, el micro. Ahí está.
A ver, yo creo que en mi pueblo sí que se puede. Siendo más niños que padres, nos pillamos, mira, un colegio 500, un colegio 600. Instituto, bueno, que nos podemos conseguir unos 1000, si se apuntan muchas personas, 1000 como mínimo. ¿Para qué? ¿Qué me dirías? Porque claro, no es la carta de los Reyes Magos, ¿no? No, pues... Haciendo campañas en los colegios, en diferentes colegios de San Antonio de Benajever, el de Colinas, el de San Vicente, el Instituto, el IES y el CEIP 8 de abril, pues haciendo campañas, explicando lo que queremos hacer, lo que queremos mandar. Yo creo que mucha gente puede apoyar ese proyecto. Si les convencemos de alguna forma, lo pueden apoyar. Y habiendo tantos niños, como ha dicho Marcos, 600 niños por colegio más o menos hay, yo creo que sí que se puede llegar a lograr. ¿Veis los demás la fuerza que tienen, no? Es increíble. Sí que se puede. Bueno, pues esto era para lanzar un poquito. Se podía hablar muchísimo, profundizar un montón y tal, ¿no? Pero a la primera pregunta, ¿qué puede la infancia, ¿no? ¿Qué puede un niño, qué puede una niña, qué puede un adolescente, una adolescente, ¿no? Y si entonces queréis, pues pasamos ya a la segunda, ¿no? ¿Qué cambia cuando los niños y niñas participan, ¿no? ¿Qué cosas llegan a cambiar? ¿Qué cambios llegan a generar, a producir, ¿no? En un análisis que hicimos pues hace ya años, por el 2013-14, hicimos una lista de beneficios de la participación infantil a dos niveles. Para quien participa, como sujeto, como ser humano, y para la comunidad en la que participa, ¿no? Y salió una lista de... ¿Cuántos beneficios creéis que salieron en esa lista de la participación infantil? Números, por favor. ¿Cuántos crees que beneficios tiene para la salud personal y comunitaria la participación infantil? 150. ¡Hala! Bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Quién dijo miedo? Esto mejor que las naranjas, ¿eh? O sea, tiene ahí de todo. ¿Alguna cifra más que queréis dar? ¿Más? ¿Menos? Claro. Unos 80. 80. Ya estaría muy bien también, ¿no? También. Sí. Hicimos una investigación y rastreamos a lo que contestaban los niños y niñas y lo que contestaban adultos, y rastreamos la bibliografía para ver qué decían los teóricos, los pedagogos, los psicólogos, y con todo eso buscamos cosas que no se repitieran y que efectivamente digas, pues parece que esto sí, y boom, sí, exacto. Y salió una lista de... ¿Cuánto? 200. ¡Hala! Por aquí tengo dos manos levantadas. Aquí. 30. Bueno, yo daré la respuesta en breve. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto? Perdón. 75. 75. 10. 10. ¿Quién dijo 10? Dio. ¿Y tú quieres poner una carta a Biden con ese espíritu? Bueno, hombre. Hay que más optimismo, hombre. Pues claro que sí. Gracias, ¿eh? Aquí dicen 42. 42 dicen por ahí. Bueno. Yo qué sé. 1700. ¡Hala! Puede que las haya, lo que pasa que no tuvimos tiempo para contar tantas, ¿no? Nosotros lo dejamos en 110, que no está nada mal, ¿no? 110 cosas. Hay pocas cosas tan saludables, ¿no? Para la comunidad y para cada individuo en situación de desarrollo, ¿no? Evolutivo. Salía más o menos, además, casi mitad y mitad, ¿no? Como 50 y pico para beneficio en el desarrollo personal y otras tantas para la comunidad, ¿no? Algunas de las cosas que salían, por ejemplo, en relación a la comunidad, es que la participación infantil, entre otras cosas, le daba como una inyección de energía a la administración local. Aquellas áreas que están trabajando, liderando, apoyando la participación infantil, llega como un soplo de aire fresco, algo oxigenante. De hecho, no sé aquí, pero en Asturias,
85% yo creo de los municipios, los grupos de proyectos de participación infantil son liderados por los servicios sociales municipales, ¿no? Hay algunos casos que quien lideró o empezó fue Juventud o Educación, pero hay concejalías específicas de infancia y entonces quien tira o pone en marcha los planes de infancia y todo esto son servicios sociales, ¿no? Entonces, el día a día de cualquier técnico o técnica en servicios sociales es, a veces, falta un poco de oxígeno para tanta problemática, ¿no? Y, sin embargo, cuando reciben a los niños y niñas o es todo lo que tiene que ver con la participación infantil, dicen que les da una energía, un plus, una cosa que es como lo mejor de su trabajo, ¿no? Ayuda a que la administración sea un poco más ágil, porque los tiempos psicológicos de los niños no son los mismos que el del resto de la ciudadanía. Como se esté negociando y se queden que vamos a hacer un skate park, por ejemplo, y se haga dentro de 2 o 3 años, esos niños que lo pidieron ya no existen, porque ya son preadolescentes o adolescentes o ya están en otro universo mental. Para ellos ese skatepark no tiene ningún sentido o no existió nunca. No significa que lo haya que hacer al momento, pero sí que se están agilizando muchas cosas, ¿no? Los niños y niñas en muchos sitios lo que hacen es convocar a la comunidad. Son un factor a veces de unión, de cierta cohesión. Lo que otros ámbitos o otras entidades o agentes sociales no consiguen, la infancia muchas veces tira de los adultos para que acudan. Entonces, claro, convocar no es fácil. Supongo que quienes trabajáis en distintos ámbitos veréis que a veces propones y convocas y no se viene, ¿no? Cuando está la infancia es posible que la gente que está a su alrededor acuda, ¿no? Entonces hay una serie de factores que están ahí, ya os decía, hasta 50 y tantos, que hacen que tengan unos beneficios importantes para la comunidad, ¿no? Las ideas de los niños y niñas a veces son muy sorprendentes, muy creativas, como antes lo del juego de la comba, y muy prácticas, muy viables, ¿no? Una de las cosas que más salían cada vez que, por ejemplo, en muchos sitios de Asturias íbamos preguntando para los planes de infancia un poco qué querían, pues era parques de atracciones. Si llega eso a salir adelante, pues yo creo que en Asturias habría ahora 40 o 50 parques de atracciones, más o menos, ¿no? Pero hay 0, no hay ninguno, ¿no? Porque no había condiciones para eso en una comunidad autónoma tan pequeña y con tan poca población y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que en los procesos participativos, que son procesos en los que hay también negociación, puedes recibir un no por respuesta, ¿vale? Siempre que esté fundamentado, siempre que esté bien articulado, porque no dejan de ser procesos también educativos, pedagógicos. Entonces, la administración tiene que dar la respuesta, pero bien argumentada, y el niño o niña aprende por qué no a propuestas que, bueno, pues vale. Entonces, ¿qué hacen? Darle la vuelta y buscar por dónde sí. El no ya lo tenemos, sabemos por qué, ahora ¿qué podemos hacer? Y de los parques de atracciones, del no a los parques de atracciones en Asturias, salieron varios síes muy interesantes. Por ejemplo, uno, dijimos, vale, el parque de atracciones no hay condiciones para hacerlo, pero ¿qué hay en los parques de atracciones que os guste? Y, por ejemplo, una cosa que salía mucho eran las casas del terror. No sé si a vosotros os da mucho miedo, os atrevéis o... ¿no? Era una cosa que, bueno, pues llamó la atención, las casas del terror, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Casas del terror. ¿Cómo? Una vez al año, 2 veces al año, pues el ayuntamiento, por ejemplo, de Avilés, nos cedía un edificio muy grande, un albergue, una residencia, y allí se apagaban todas las luces, incluidas las de emergencia, se ponían algunas velitas, unos actores o unos animadores, un grupo, pues hacía las veces y grupos de niños y niñas tenían que atravesar, si se atrevían, todas las salas, ¿no? Eran muchas y muy grandes, y en esas condiciones se hace más grande todavía, ¿no? Y finalmente se acaba con una cena, una merienda, con, bueno, un pincheo con cosas que llevábamos todos y demás, ¿no? Y esa se convirtió en una actividad estrella. Hasta 200 niños iban esa noche de Avilés a participar en esa actividad, ¿no? Y acercaban al consejo y a la participación infantil a otra mucha gente, ¿no? A otros muchos chicos y chicas. Otra cosa que les gustaba mucho, que salió del no al parque de atracciones, fue el que en los días del niño, en festejos, pues se tuviese en cuenta a los niños y niñas para la programación de lo que sí iba a haber. Y entonces, bueno, pues eso ayudaba mucho, ¿no? Igual es conocido esa medida, por ejemplo, ¿no? Pues salió del no a los parques de atracciones, ¿no? Entonces es un poco una dinámica. Te dan un no a algo, hay un razonamiento que lo justifica,
pero eso no significa que no se pueda hacer nada, ¿no? No nos contesta Obama, no significa que no podamos hacer nada. Hacemos una campaña y es una pena, y mejor que nadie se olvide de que Estados Unidos no ratificó la convención y que se le vuelva a escribir ahora a Biden, pero entre tanto el Consejo y los niños siguieron trabajando mucho por sus propios derechos y por los derechos de la infancia toda, ¿no? Fue tanto el impacto que tuvieron allí en Avilés y consiguieron sacar adelante tantas propuestas tan originales, tan novedosas, tan diferentes, que en alguna reunión con asociaciones de vecinos, los adultos les decían: el ayuntamiento os hace más caso a vosotros que a nosotros, ¿cómo lo hacéis? ¿No? Y entonces los niños decían: la clave estaba aquí, porque proponemos cosas que sean viables y nos ofrecemos nosotros mismos para llevarlas a cabo. No queremos que nadie las haga por nosotros. No le pedimos al ayuntamiento: esto hazlo tú, sino tenemos este problema, se nos ocurre esta buena solución viable, económica, tal, para el bien común, y además nos comprometemos a ser parte de quienes lo pongan en la acción. Entonces, Save the Children, hace ya muchos años, decía que la participación infantil no es solo consultar a los niños y niñas, que es un derecho a ser escuchados, sino que además tienen que tomar parte en las decisiones, esto ya es más complejo, y además deben tomar parte en la ejecución de las medidas, que sea posible. Es decir, que tiene que haber voz, pero también acción, porque si no, pasamos a tener solo una ciudadanía que, bueno, piensa, está bien, y pide, pero no hace. Y si no hace, no participa. Se parece más a la dinámica participativa del consumidor que del ciudadano. El ciudadano se responsabiliza y también construye, porque tiene ideas y ayuda a que el bien común sea algo que se construye. No tiene por qué hacerlo solo la institución o la administración, ¿no? Entonces, los niños y niñas de los grupos de participación saben que piensan, analizan, van a ser escuchados sus propuestas, pero además van a implicarse en las soluciones. De hecho, en el año 2013 ocurrió algo muy curioso, que fue que allí en Avilés se hizo el primer plan municipal de infancia y adolescencia de España, hecho íntegramente por niños, niñas y adolescentes. Ningún técnico metió mano en ese plan, ¿no? Lo hicieron ellos y ellas. ¿Por qué? Pues porque pueden hacerlo. El asunto es que cada vez que tenían una duda sobre un presupuesto o una ordenanza, una normativa o lo que sea, preguntaban a quién correspondía, para estar bien informados, para hacer algo que fuese consistente y que estuviese bien arraigado en la realidad, pero con toda su creatividad. Y hicieron ese plan de infancia. A partir de ahí cambiaron mucho las cosas, porque es como lo del juego de la comba, ¿no? Los planes de infancia anteriores, hechos solo por técnicos, con algún comentario a lo mejor de los niños, pues no aportaba estas novedades tipo la comba, ¿no? Sin embargo, las acciones con todo lo bueno que tienen los planes de infancia, ¿no? Que tienen cosas muy buenas, y allí en Asturias recomendamos que el primero, y todos los que se puedan, lo haga la comunidad entera. ¿Por qué? Porque eso pone a la infancia en la órbita mental del resto de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si solo lo hacen los niños y los adultos no están, pues siguen siendo dos universos diferentes. Entonces es muy importante que la comunidad se reúna y piense en su infancia, pero piense también con la infancia y vea que los niños y niñas pueden hacer unas propuestas bien interesantes, ¿no? Y si en adelante, como es un encargo muy grande, ¿no?, que los niños y niñas hagan los planes de infancia, la comunidad está ahí cercana para apoyar, y además se buscan otros mecanismos de encuentro, si es que se quiere que en futuras ediciones los planes de infancia queden totalmente bajo la mentalidad y el diseño de las mentalidades infantiles, ¿no? Entonces, bueno, muy importante porque de primeras un plan de infancia congrega a comunidad, pone a la infancia en el centro, optimiza recursos que de otra manera están dispersos para la infancia o relacionados con la infancia. Entonces, esa parte es muy buena conservarla y generar red. Porque otra cosa muy importante es que sea participación ciudadana o sea participación infantil, si alrededor no hay una red, un tejido, donde la comunidad apoya y hace que eso crezca, pues entonces sería pedirles a los niños y niñas que se convirtieran en superhéroes con superpoderes, porque estarían totalmente descontextualizados. Es ser vosotros mismos los responsables de todo, y eso es una barbaridad, ¿no? Es dentro de un tejido que se nutre recíprocamente. Sería los peldaños más altos de la escalera de la participación infantil de Roger Hart, ¿no? Entonces, bueno, pasan cosas sorprendentes cuando los niños y niñas participan, ¿no? Nos decía, por ejemplo, que un plan de infancia puede ser hecho por los niños y niñas, que al hacer el plan de infancia los niños y niñas, de repente las cosas que ocurren son distintas. Aparecen ideas de este estilo. Por ejemplo,
la noche del terror, hecha, y normalmente ahora la hacen los de bachillerato para los de primaria, por ejemplo, y son ellos mismos los que crean todo. O hicieron la noche zombie también, ¿no? Pues unos monitores o los niños más mayores, los de bachillerato, para los más pequeños, o para los adolescentes, pues monitores contratados para eso, o un montón de ideas, montones de proyectos solidarios y de actividades, ¿no? Entonces, cambiaron cosas. En un municipio que se llama Belmonte de Miranda, empezaron a la par la participación infantil, el Consejo de la Infancia y el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Esto fue en el año 2008, por ahí. En la actualidad solo existe el Consejo de Participación Infantil, ¿no? Los niños siguieron adelante con su construcción, más resiliencia. Los adultos, por diversas cosas, quizá porque había muchas comidas, muchas cenas que ir a hacer, pues no consiguieron, cada uno con la suya, no consiguieron organizarse y no hay consejo local de participación ciudadana, ¿no? En el municipio de Candamo se puso en marcha un proyecto que se llama Construyendo Candamo y que se basa directamente en principios y estrategias de la participación infantil. Entonces los adultos la han tomado ahí y ahí sí funciona, gracias a que en sus reuniones pues también jugaban y hacían cosas que les despertaban la creatividad y empezaban a pensar en clave de municipio en vez de en clave de solo cada pueblo, cada localidad o cada barrio, y pensaban en clave intersectorial, global, y no solo en tu sector, en tu ámbito, en tu campo. Y entonces eso que hacen los niños y niñas cuando participan empezó a darse ahí y salieron cosas muy interesantes. Fue la propia adolescencia quien convocó a esta gente, porque Candamo es una zona rural, 2.500 habitantes, 52 núcleos poblacionales dispersos y 26 asociaciones en total. O sea que hay una asociación cada 2 pueblos, ¿no? Es la realidad pues, que hay allí, geográfica, demográfica y demás, ¿no? Entonces, entre ellos no se conocían en las asociaciones y estas niñas propusieron la primera feria de asociaciones del municipio, de forma, era interna, no hacia el exterior, no estaba abierta a gente de fuera, solo era interna. Pusieron sus stands y organizaron un montón de actividades para mostrar a los demás lo que sabían hacer, lo que podían hacer. Se pusieron cara, se hacían las cosas unos para otros, pues desde escanciar sidra, un taller, hasta bailar zumba, lo que hiciera cada una, lo ofrecieron a los demás. Y a partir de ahí entraron en conexión y las asociaciones se ayudaron mucho más. Y empezó el proyecto Construyendo Candamo, que es un proyecto en la zona rural, donde la gente empezó con estas estrategias cooperativas impulsadas por la infancia y se creó una especie de proyecto que es algo parecido a una universidad popular del mundo rural, donde se mira qué sabe hacer cada uno para ofrecerlo a los demás. De ahí sale una lista de talleres, la gente los elige y hay algún vecino de algún pueblo que va a darte ese taller porque sabe. Pero ese vecino otro día va a ir a otro pueblo a conocerlo y a darle ese taller, a recibir otro taller distinto de otra cosa que le interesa, ¿no? Desde la poda del manzano hasta pintura en perspectiva, o sea, dibujo en perspectiva, porque una era profesora de instituto, ¿no? de plástica. Entonces, eso ha dado muchísima vida al concejo. Pero eso antes, con la estrategia que había antes, no la había. Entonces, ¿qué cambia cuando los niños y niñas participan? No sé si con estos ejemplos se ve un poquito, ¿no? Cambian mentalidades, cambian posibilidades, se desplazan los límites. Es decir, ¿cómo voy a escribir yo a un presidente de los Estados Unidos? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si estás haciendo un bien, estás defendiendo los derechos de la infancia. Pero, ¿cómo vamos a articular a todas las asociaciones del concejo? ¿Por qué no? Hay que buscar cómo, ¿no? ¿Por qué no vamos a parar a mirar la luna un rato, ¿no? No sé si se entiende un poquito con estos ejemplos. Y nada, veo que baja la energía, así que o me preguntáis algo pronto o comentáis, o me veo obligado a empezar a jugar, porque si no... Bueno, no sé, un poco de comentarios, preguntas, feedback, curiosidades. Veo que tienes mucha experiencia en participación infantil. ¿Qué es o qué proyecto recuerdas con, no sé, como más novedoso, como que te impactara, que surgiera de los niños, de lo que habéis hecho? Montones. Bueno, pongo algún ejemplo más para que... Por ejemplo, hay una cosa ahora que es una metodología muy interesante en educación que se llama arte-educación, ¿no? Entonces, es como concebir al alumnado como artistas. Y los artistas no son reproductores de, sino productores de.
Entonces, el niño o la niña no es un reproductor de conocimiento, sino un productor de conocimiento. Y el profesor también es un productor de conocimiento, no un reproductor. Entonces, aunque te enfrentes a contenidos que más o menos dominas o que los dominas, siempre hay algo nuevo. Esto es constructivismo, ¿no? Puro y duro. Entonces, y además hay que ponerlo a funcionar con quien tienes delante, que no siempre va a funcionar mal. Igual, son teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, o sea, no va a funcionar igual con cualquiera y entonces hay que buscar los caminos y eso lo tienes que construir, ¿no? Y de paso, el proceso de conocimiento se enriquece. Y tú mismo acabarás como profesor aprendiendo algo que no sabías al principio, aunque sea de metodología, ¿vale? Entonces, hicimos un proyecto de arte-educación que ya lleva años funcionando en el municipio de Navia. Y hablamos a los maestros y maestras de un colegio público que se llama Ramón de Campoamor, de arte-educación. Fueron a clase porque ya estaban acostumbrados a algunos proyectos con el ayuntamiento de participación infantil y propusieron a los niños y niñas hacer arte-educación y de alguna forma sacar a la calle, a la comunidad, a distintos aspectos del currículum de lo que habían trabajado durante el año y sacaban a la calle lo que querían, ¿vale? Entonces, los niños de segundo de primaria, con 8 años, deciden en reunión en clase que van a sacar a la calle poesía, porque les gusta unos poemas que estuvieron leyendo y quieren sacar a la calle la poesía. Así que escriben mucha poesía, la copian y la sacan a la calle. Y crean un proyecto que llaman Poemas en la Luna. Es poético, ¿verdad? Poemas en la Luna. ¿Y qué hacen? Los doblan y los ponen en la luna de los coches, en limpiaparabrisas. Entonces, cuando los vecinos llegan a su coche aparcado, de repente encuentran no una multa, no, un papelito escrito por niños de 8 años donde te alegran el día porque te han regalado un poema. Cientos de poemas. Y esto son de esas ideas que son tan potentes como tan prácticas, tan concretas como lo de la comba, que se extendieron y luego ya lo hicieron en Avilés, en Llanes, en un montón de sitios, ¿no? Hay otro proyecto muy chulo que se llama Juega Pueblos. Y entonces, como tenemos ahí tanta zona rural y tan dispersos los niños, pues lo que se hacía en el grupo de participación era ir cada día a un pueblo, cada tarde, cada semana, ¿no? Con el grupo, para que conocieran unos los pueblos de los otros. Y el anfitrión enseñaba a su pueblo con los juegos que más le gustaba jugar en su pueblo, porque claro, había pueblos pues que eran más o menos así, otros eran así, ¿no? Depende de la zona donde estuviera, zona montañosa. Entonces, por ejemplo, un niño, me acuerdo que un juego que nos hizo, había que subir la montaña y ahí su familia tenía vacas y tenía pequeñas parcelas y las vacas iban a pastar en una parcela o en otra, ¿no? Según el día. Entonces subimos con palos y con pelotas y subimos y cuando llegamos arriba, desde arriba del todo había que decidir a qué finca tenían que ir las pelotas, pero había muchas bifurcaciones, entonces había que decidirlo, soltarlas y correr detrás de las pelotas y con los palos pastorearlas, guiarlas para que acabaran en la finca que era. Como fuera por otro camino, te preparabas porque tenías que volver a subir un montón y era costoso, ¿no? Entonces son juegos adaptados a la orografía, a la geografía, a la singularidad de tu pueblo, ¿no? Esos niños se metieron tanto en investigar sus localidades que en el museo etnográfico que hay allí hicieron entrevistas a sus abuelos y un montón de cosas, ¿no? Y investigaron, hicieron un juego para enseñar el museo, el Día Mundial de los Museos, de otra forma a niños de otro concejo que vinieron a hacer una excursión para visitar. Y ellos eran los guías. Entonces lo que hicieron fue pensaron cómo enseñar el museo. Por un lado, después de investigar mucho, se disfrazaron, ¿no? Pues unos eran maestra de la antigua escuela y entonces otro hacía que no aprendía, entonces cambiaban el método y sí aprendía. Bueno, fueron jugando así como muchas cosas. Y lo que hicieron es, daban una ficha a todos los participantes y tenías que descubrir en cada sala un objeto que no se correspondía a la época. Entonces, pues a lo mejor en una antigua cocina había un brick de leche o en un... así, ¿no? Entonces iba viendo en cada sala algo diferente. Eso luego ella los puso en un congreso de museística en Toledo y fue una idea que es que las ideas estas de los niños prenden muy rápido y se extendían. Entonces son muy fáciles de replicar, pero es que te abren posibilidades que no había antes de que el niño o la niña lo pensara. Entonces había otro muy bonito, y acabo, que fue en Puerto de Vega, un proyecto que se llamaba los cuidapalabras. Entonces, la idea es que las palabras eran de 3 a 5 años, eran de educación infantil. Entonces pusieron buzones por su pueblo, donde la parada del autobús, en alguna cafetería amiga, en la entrada de la biblioteca, que era un buzón con papeles y boli, y ponía buzón de los cultivapalabras. Y entonces
lo que decían era que las palabras, o lo que hablamos, y se fue reflexionando con las profes y con ellos, las palabras nos construyen o nos destruyen, nos dañan o nos ayudan a crecer, depende de qué palabra y de qué se nos diga, pues nos influye un montón, ¿no? Entonces los cuidapalabras llenaron todo de buzones para que la gente que estaba sentada esperando el autobús o el café o lo que fuera, escribiera sus palabras favoritas, las que les daban más vida, y las dejaran en el buzón. Y ellos se pasaban a recolectarlas cada 15 días, pasaban por todo el pueblo recolectando palabras. Y con todo eso hicieron un libro con las palabras que daban vida a su pueblo y lo compartieron. Y ahí está un grande, un libro gigante que hicieron con chapa de esta, con Forespan o no sé qué, lo forraron y ahí está, ¿no? Y eso está en la biblioteca, palabras que nos dan vida. No sé, por contar algunos, porque podría seguir y seguir, pero esas, por ejemplo, son cosas que son como más pequeñitas, no son tan como de tanta repercusión como lo de Obama, y sin embargo a mí me parecen todavía más poderosas en el sentido que tienen que ver con tu territorio, con tu comunidad, con tu día a día y con generar cambios desde la infancia, ¿no? No sé si sirven para ilustrar un poquito, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosita que quiera añadir, es el momento. Nadie por aquí, nadie por ahí. Un segundito que te paso el micro, perdona. Hola, a mí me gustaría que explicaras un poquito, como igual que has explicado lo de los talleres con las noticias, cómo has hecho para trabajar los derechos de los niños, para que los conozcan. Bueno, una de las cosas que hacemos es visitar los centros todos los años para volver ahí con ese tema, ¿no? Y a partir de ahí pues hay muchas cosas que se hacen, ¿no? Desde la traducción de la convención, que eso hay muchos ejemplos ya, hecha por ellos, ilustraciones, teatralizaciones de los derechos que más les gustan y entonces se van generando pequeñas obras de teatro. Una de las cosas que puso en marcha el Plan de Infancia de Avilés, hecho por niños, fue crear un proyecto de arte infantil en la calle. Y entonces todos los años, aparte del 20 de noviembre, otro día, hacen arte infantil en la calle. Y entonces todos los coles que participan en arte infantil en la calle muestran algún derecho de una forma artística, pues con una performance, flash mob, representaciones, esculturas, lo que sea, ¿no? Y entonces los sacan a la calle para que la ciudadanía los conozca también, ¿no? Generan sus cuentos, sus historias. Cuanto más lo trabajes artísticamente, pues más profundizas en el derecho y más lo comunicas con otro, ¿no? Hicieron un programa de radio y entonces una vez a la semana y entonces van contando lo que hacen y defendiendo sus derechos de esa manera. Hay como muchas... Las herramientas, por ejemplo, artísticas y todo lo que sea visibilizar y calle ayuda un montón porque quieren hacer una buena presentación y entonces se lo trabajan mucho para que no quede mal. Entonces tienes que entenderlo bien para que... Investigan mucho para saber que lo que presentan está bien, para que quedar bien delante de la sociedad, ¿no?